la tarea del maestro de niños. La tarea de la maestra de niños. Es el mejor trabajo, es el trabajo más recompensado por Dios. No nada más en la eternidad o en el cielo, sino aquí, desde esta tierra, es un trabajo el más remunerado, el más recompensado por Dios el Padre. La tarea del maestro de niños. No es fácil esta tarea, ni es ligera. No es cosa de entretener a los niños. No es cosa de simplemente matar el tiempo con ellos. No, esa es la idea falsa, la idea equivocada para dedicarse a los niños. ¿Los voy a entretener o voy a ver cómo mato el tiempo con ellos? Bueno, les presto el celular o vemos algo en la televisión o juego con ellos, y hemos menospreciado a los niños y a las niñas. Pero eso sí, si vemos a un profesionista, si vemos a un funcionario que nos lo encargan, si es que te lo llegan a encargar, ay, ¿qué hago con él? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nos ponemos bien atentos y ideamos lo mejor para ese profesionista que se quedó con nosotros una hora, con ese funcionario que se quedó con nosotros una hora. ¿Qué le pongo? ¿Qué le enseño? Piensas en lo mejor. Pero cuando ves a un niño, a un mozalbete, a un chilpayate, a un muchito, como le decimos en Oaxaca, a un morrito, como le dicen en el norte y por acá también, a un niño travieso, inquieto, ay, ¿qué voy a hacer con este diablillo? Así le dice la gente, diablito, diablillo. Y aún cristianos. Por eso la tarea del maestro de niños no es fácil ni ligera. Se trata de asuntos sobre el cielo y el infierno. Hay oposición satánica aún en un niño. O sea que cuando queremos edificar a un niño con la palabra de Dios, habrá oposición satánica. ¿Por qué oposición satánica? Porque Satanás los quiere desde muy pequeños para él. Debes de saber que un pedófilo o un pedrastra paga más dinero por un bebé recién nacido que por un niño de 2, 3, 4, 6, 8 años. Son los bebés más caros para un pedrastra. Por eso, oren mucho por el DIF, oren mucho por las casas hogar en toda esta República Mexicana. Oren mucho por las fiscalías, por las autoridades, las defensorías de derechos humanos. Oren mucho, porque ahora con la legalización de las bodas gays, la legalización lésbicas, varias de esas personas son pedrastras. O sea, cuando un homosexual le gusta a un joven, no nada más le va a gustar un joven, le va a gustar un jovencito y le va a gustar un niño. Entonces, cuando hay leyes que pueden adoptar ellos un niño, no es para tenerlo como hijo, no, es para tenerlo como su amante, como su objeto sexual. Es triste que en algunos países, sobre todo de Arabia, se ha legalizado la pederastía. ¿Qué es la pederastía? Que un adulto se puede casar con un niño. Países como en Siria, en Jordania y en varios países musulmanes, es legal que un abuelito se case con una bebita, con una niña. Eso lo ha logrado el demonio a través de la pederastía.
Porque no es que ahora tienen que comprar un bebé clandestinamente. Ahora legalmente se pueden casar con un bebé. ¿Y cómo? Vivir con un bebé es para su objeto sexual. Por eso Jesucristo dice en Mateo 18 que más valiera que se amarrara una piedra de molino y se echara al mar. Esa es una advertencia para el siglo XXI. Por eso el movimiento está torciendo la Biblia, ya hicieron su propia Biblia para anular ese tipo de versículos bíblicos. Tú sabes que los mormones hicieron su propia Biblia, los testigos de Jehová su propia Biblia, los católicos romanos su propia Biblia, los satánicos su propia Biblia satánica, los marxistas o leninistas o comunistas su propia Biblia, la teología de la liberación. Tú sabes que los judaizantes ya hicieron su propia Biblia, el nuevo código real, pero también el movimiento mundial han hecho también su propia Biblia, donde quitan esos versículos que hablan de que irán al infierno, irán al Seol los que se echan con varones, o han suavizado esos versículos. Y cuando religiones falsas hacen su propia Biblia, la gente será más engañada por creer lo que supuestamente es la palabra de Dios. Entonces hay oposición satánica. Satanás no quiere que enseñes a los niños. Satanás no quiere que les instruyas en la Biblia. Satanás lo que quiere es, mira, que te deje inquieto ese niño. Dale tu celular. Ya, dale tu celular. Para que te deje en paz ese diablito. Si es diablito, enséñales desde chiquito a ser diablito y dale tu celular. Y ahí está el bebé de medio año, de un año, ahí picándole y picándole. Le dicen diablito, será diablito. Y aunque no le digan diablito, ¿por qué lo calman con el celular? Muchas travesuras. Está inquieto, se para, se sienta, grita, pellizca, jala. Bueno, ten. Y tú sabes lo que ha hecho el celular en jóvenes y en adultos y aún en pastores. Los mismos pastores y misioneros han caído en pornografía y en adulterio por tener celular, por usar celular. Entonces, ¿por qué mejor esa madre o padre o tía o abuelo o abuela? ¿Por qué no se dedica a enseñarles en lugar de darles el celular? Y cuando uno ve lo que hace el niño en el celular, son cosas que ni edifican. Líneas, rellenar, o sea, cosas que no le van a edificar. Nada más lo van a entretener, lo van a distraer, pero su espíritu no se va a edificar. Solamente está haciendo ruedas y ruedas y ruedas y ruedas y más ruedas. Entonces, no es fácil ni ligera la tarea de ser maestro de niños. Se trata de asuntos sobre el cielo y el infierno. Hay oposición satánica, ya te expliqué algunos ejemplos de oposición satánica. Tú como padre y madre o tío o abuelo te das cuenta de la importancia de enseñar a los niños, pero hay una barrera que te impide. Los que están en casa, hay una barrera que les impide venir a la iglesia hoy miércoles. Barreras tan sencillas. Es que tienen que dormirse temprano, a las 7, para que mañana se levanten a las 5, a las 6. Es que tienen mucha tarea. ¿Y qué tarea? ¿Tarea que edifica su espíritu? No. Tarea que edifica su mente nada más, pero no su espíritu. ¿Y cómo se hace para salvar a un niño del infierno? Yendo a su espíritu, edificando su espíritu. Y en muchas iglesias hoy miércoles están semivacías. Muy poquitos asisten hoy, y también la enseñanza a niños baja dramáticamente porque no hay niños el día miércoles en la noche ni jueves.
Porque los papás tienen una barrera satánica que ellos no saben que es satánica, que fácilmente dicen: no puedo, mis niños tienen que descansar, hacer mucha tarea, ir al deporte, ir a Kung Fu, a taekwondo, a Muay Thai, y prefiere el papá, la mamá, estar sentadota ahí mirando a su niño, o la señora en su celular, y ahí sí feliz, esperando 1 hora viendo piruetas, y está dejando que su niño sea golpeador, sea un karateca. Es mentira que es para defensa personal y que es nada más para defenderse. Cuando un niño, un joven, se enoja y llega la ira a él, no le va a interesar quién esté enfrente, lo va a golpear, porque la ira fácilmente gobierna a un joven o a un adulto. Entonces ahí sí la mamá, o en natación, ahí la mamá tejiendo el celular, mirando, toda aburrida. ¿Las has visto en las piscinas de natación? Yo no digo que eso está mal, pero no están edificando a sus niños en su espíritu y no están haciendo la labor de ser maestras de niños. O sea, el tema es la tarea de ser maestro de niños. A nuestros hijos, Kelly, Zoe, Shalom, híjole, a mí me gustó mucho el deporte, me gustó mucho el arte, me gustó mucho el estar dedicado a la cultura, porque soy oaxaqueño. Yo ya tenía ese entrenamiento de cultura, de deporte, de arte. Yo bien hubiera hecho pintores a mis hijos, los hubiera hecho grandes músicos, los hubiera hecho grandes deportistas, porque a mí me gustaba la natación, el básquetbol, el fútbol, el voleibol, el racquetbol, el hockey sobre hielo, el hockey sobre pasto, el fútbol americano, la pelota mixteca. O sea, eran mis favoritos, el tenis, favoritos esos deportes. Yo venía de esa costumbre, de esa disciplina, de estar abocado a esos deportes, viéndolos, yendo a los estadios, a las canchas, al frontón, al squash. Pero conocí a Cristo. O sea, te menciono esos deportes para que tú veas cómo era mi dimensión deportiva como oaxaqueño. Ni se diga en el arte, escultura, pintura, ni se diga en juegos de memoria, ajedrez. Híjole, cómo me gustaba el ajedrez. Ahora, en la cultura, filosofía, conferencias, prepararlos en la cultura. Pero conocí a Cristo, y como Dios le dijo a Abraham, yo sé que Abraham le enseñará a mis hijos esto, a su generación, la palabra de Dios. Y eso vio Dios en Abraham. Yo sé que a sus hijos les enseñará mi camino. Yo cuando leí eso, yo también soy descendiente de Abraham. Enseñaré a mis hijos la palabra de Dios. Y a pesar de que no los aboqué a eso, ellos salieron deportistas. Hasta en la cuestión extrema, en deportes extremos. Imagínate si les hubiera enseñado, si los hubiera metido aquí y allá. No, hombre. Les gusta mucho el deporte, y eso que estuvimos limitando, no, la Biblia, la oración, y aún así les gusta todo eso. Imagínate si los hubiéramos soltado nosotros, empujado a todo eso que llama mucho la atención. La tarea del maestro de niños. Habrá oposición satánica. Cuando ya hay un grupo de maestros de niños en una iglesia, todos empiezan con ganas, con gozo, con alegría, y al rato chismes, malos entendidos, pleitos entre maestros. Los niños se enferman. Un niño se accidenta en la iglesia. Otro niño agarró una epidemia de viruela y se desbarató la escuela dominical.
Los maestros empezaron a faltar. ¿Y ahora? Y esto ha sucedido en cualquier iglesia, iglesias, mega iglesias, iglesias grandes, iglesias chiquitas, en las ciudades y en los pueblos. Todo eso he observado. He estado en medio de los maestros de niños, defendiendo, conciliando, pacificando. He estado orando por niños endemoniados, mero el domingo temprano. He estado orando por niños traviesos, porque venga, hermano Edgar, ore por este niño que bien travieso, bien inquieto, ore por él. He estado ahí orando por maestros de niños enfermos de cuestiones raras. Y ora, porque lo que más ataca a Satanás es que no se le enseñe a los niños. Y luego cuando se tiene bonitas clases y hay niños, empiezan las críticas. Ahí no enseñan bien. Ese maestro anda mal. Esa maestra no da bien su clase. Híjole. Si no es una cosa, es la otra. Por eso, tú y yo vamos a ver la importancia de ser maestro de niños. La naturaleza humana caída es totalmente depravada. El ser maestro exige de ti lo mejor que puedas dar al enseñar la palabra de Dios a los niños. Requiere una dedicación diligente a la tarea tierna que tienes en tus manos. Exige de ti una preparación a través del estudio bíblico. Se necesita oración constante, una devoción incesante y una atención sincera de cada detalle. Enseña no solo con sus palabras, sino con su ejemplo de vida. Porque los niños no se guían por el conocimiento, se guían por el ejemplo. Como dice 1 Timoteo 4:16. El maestro. Punto A, el maestro necesita ser un cristiano nacido de nuevo, como dice Juan 3:7. Tener un propósito correcto. Como maestro, ¿cuál es tu propósito? Solamente porque te gusta estar con los niños no es el requisito principal. Porque el que le gusta estar con los niños también le debe de gustar lavar los baños, también le debe de gustar enseñar a jóvenes, a jovencitos, a damas, también le debe de gustar la oración, también le debe de gustar dirigir la alabanza, también le debe de gustar poniendo en orden las sillas, limpiando, dándole mantenimiento, también le debe de gustar evangelizar. Entonces, cuando eres un maestro de niños, tienes un propósito correcto. No debe tener el maestro ni dar lugar a ambiciones personales. No permitir que la motivación del maestro no sea correcta para enseñar y que sea reemplazada por su deseo de prominencia y de ocupar un lugar. Porque si tienes esos motivos, no estarás en camino correcto, estarás en camino equivocado. El enseñar la palabra de Dios requiere un examen cuidadoso de los propósitos y de los motivos. Aguas con los pedrastras. ¿Habrá pedrastras entre maestros de niños? Sí, porque le gustan los niños. Sí hay pedrastras, sí hay pedófilos. Hay gente que antes de estudiar una carrera, maestro y maestro de niños, porque ya viene con esas desviaciones sexuales de ser pedrastra. Le gusta mucho abrazar a los niños, besar a los niños, y ser maestro es la oportunidad. Por eso, tú como dama o papá o mamá, no esperes a que otros enseñen a tus niños. Tú enseña a tus niños.
Los que van en kinder, ¿sabes? ¿Ya conoces a las maestras de tus niños? Los que mandan a la guardería a sus niños, ¿saben quiénes están cuidando a tus niños? Los que van en primaria, primero, segundo, tercero, ¿sabes qué hace la maestra o el maestro durante 3 o 4 o 5 horas dentro del salón de clases? ¿Has estado dentro del salón de clases? Hay muchas escuelas donde no permiten a la mamá entrar, donde no permiten ni menos al papá entrar. Cuando mis niños tenían esa edad, yo me brincaba el kinder, me brincaba la guardia. Yo necesito ver a mis hijos. Y ahí es cuando vi que les ponían zumba en preescolar. No voy a tener aquí a mis hijos, hoy los saco. Les puedo mencionar varios kinders donde estuvieron esos jóvenes cuando eran niños. Porque yo mismo entraba a sus clases. Yo mismo entraba a su salón. Yo mismo evadía la guardia para entrar ahí y estar en clases, en medio de sus clases, saludar a los compañeritos de mis niños y orar por ellos y darles un mensaje. Así lo hice aquí, en una escuela aquí cercana. Bueno, les puedo mencionar varios nombres porque anduvimos buscando de escuela en escuela, de escuela en escuela, de escuela en escuela. Y gracias a la maestra Graciela, tuvo chance de estar en su salón, Kelly, y así varios maestros, el maestro Roque, etcétera, varios maestros o la maestra Julia Rodríguez. Entonces, Dios nos dio favor con esos cristianos que eran maestros y maestras y nos ayudaron a tener 1 año o 2 años a nuestros niños con ellos. Entonces, ¿cómo está el maestro de tu niño? ¿Lo conoces? ¿Sabes sus inclinaciones sexuales de la maestra de tus niños? ¿Saben las inclinaciones sexuales del maestro de tu niño? ¿Es adúltero? ¿Es bisexual? ¿Es pedrastra? ¿Es pornógrafo? ¿Sabes? Muy poquitas mamás, cristianas y no cristianas, conocen las inclinaciones sexuales de los maestros y maestras de sus niños. No temas, es mejor que tú seas maestra de tus niños o maestra de los niños de tu iglesia. O sea, no te pongas nada más a la defensiva, actúa. Bueno, así está la situación, la educación. Bueno, voy a darme de alta como maestro o como maestra. Porque si tú eres indiferente o nada más estás a la defensiva, cuidando a tu nena, cuidando a tu nene, pues realmente el enemigo te va a agarrar de alguna manera o de otra, porque no estás siendo bendición para rescatar otros niños. Debes de saber que cuando una madre o un padre se lanza a rescatar y a bendecir a otros niños, la bendición de Dios sobreabundará en tu vida y en tu familia. Entonces, el punto siguiente: sé consciente de lo sagrado del depósito que se te confía y de la tremenda responsabilidad que implica el uso de la palabra de Dios cuando están en juego las almas de los niños. Esta es una tarea muy seria. Decidirse a prepararse con toda dedicación y aún con sacrificio. Nota, aún con sacrificio. Hoy, cuando vivimos un tiempo cómodo y confortable, ya ni siquiera caminamos o no queremos caminar porque hay un taxi, hay una camioneta, hay un coche. Y lo que teníamos que caminar de 3, 4 cuadras, hay una mototaxi. Comer rápido, preparación rápida, una licuadora, rapidísimo. Una estufa automática, rapidísimo. Un café, una cafetera rápida. Entonces nos hemos acostumbrado a una vida cómoda y confortable. ¿Y qué ha pasado con muchas mamás y papás?
necesito una escuela donde tenga un salón con todo lo necesario, aire acondicionado, calefacción, bonita pintura, bonitos adornos, bonitos jardines. Pero esa no es la base. Esa no es la base. La base es cómo está el corazón del maestro y el corazón de la maestra. Y la base está en que tú te sacrifiques por tus niños y te sacrifiques por otros niños, porque requerirá un sacrificio. Sharon Kelly fue a México con algunos jóvenes al evento de Franklin Graham. Sábado tempranito llegó, domingo estuvo ahí en esa arena México, salió de ahí 8 de la noche de México a Tuxtla, llegó a Tuxtla a las 8:30, ni bien llegó, vete a traer la despensa, vete a traer los mandados. Ayer hizo como 5 viajes de la iglesia a la casa hogar, iglesia, casa hogar, iglesia, 5, 6 viajes. Porque para que se ayude la casa hogar, las jovencitas venden cosas en la iglesia. Atender a niños. Ella fue llamada y contratada para ser maestra de cuarto, están en 4º grado, pero la hace de todo. Sacrificio. En la noche cuando va a descansar, hay niños que no quieren dormirse, tienen mucho calor. Hay niños que quién sabe que tienen, bebitos, quién sabe. Y ahí está, con 5, 6, 8, 10 niñitos, porque cuando llora uno, despierta a los 10 o a los 15 bebitos. Y ahí está, hasta la madrugada. Estar con niños requiere sacrificio. No es nada cómodo, ni es nada confortable. Ahora, la pregunta es, ¿pagarás el precio? Dios te pagará muy bien. Dios el Padre te recompensará de una manera extraordinaria. Ahora, si no quieres un sacrificio, pues deja que tus niños y los demás niños se pierdan desde muy pequeños. Tú sabes, el narcomenudeo ya está en las primarias. ¿Desde cuándo? El narcomenudeo, la pornografía, el satanismo, las groserías, el noviazgo inmoral ya está en las primarias. En el kinder hay niños besando a las niñitas y tú ni siquiera te enteraste. Hay niñas besando a los niños. Tu niña tan preciosa ha besado a otro niño y tú ni siquiera sabes, porque a la maestra no le conviene decírtelo. Sacarías a tu hijo de la escuela y un alumno menos. Hay muchas cosas que la maestra no te dice. Hay muchas cosas que el maestro no te dice, porque el director ha dicho: no digan nada a sus papás ni a sus mamás. Por eso nos llamamos cristianismo inteligente. Ponte buza, mamá. Papá, ponte buzo. Sé inteligente. Entonces, requiere un sacrificio. ¿Tomarás ese sacrificio? ¿Darás ese paso para enseñar a los niños? ¿Para rescatar a los niños? ¿Para conducir a los niños a Dios? Dice el otro punto: decidirse a prepararse con toda dedicación y aún con sacrificio. El maestro tendrá que hacer un gran esfuerzo, pero recibirá una gran recompensa. Su falta de preparación, su falta de diligencia en la preparación no tiene excusa, ya que está en juego la eternidad de las almas de los niños a su cuidado. No hay pretexto y no hay excusa. Punto B, el método del maestro. ¿Qué enseñamos? ¿Una lección? ¿Qué enseñamos? Más que eso, nuestra enseñanza es el mensaje de la cruz. Esto es clave.
Aquí es donde tú debes de observar. Sé inteligente, mi hermana y mi hermano. Es cierto, tienen que avanzar en lo académico, pero eso es la prioridad. Y ahí está el error de muchos padres y madres, que lo académico lo dan como prioridad y no dan como prioridad que sus niños reciban el mensaje de la cruz. Y esa es la prioridad, el mensaje de la cruz. Esto es clave. Su responsabilidad como maestro es descubrir cuál es la necesidad que hay en el corazón de cada niño a quien le está ministrando la palabra de Dios, como dice Primera de Corintios 3:11. Punto C. El propósito del maestro: alcanzando la voluntad del niño. No es fácil alcanzar la voluntad del niño. Necesitas ganártelo, necesitas conquistarlo con tu ternura. Ellos detectan cuando una persona es confiable. También detectan cuando la persona no es confiable. Hay una característica, hay una habilidad en cada niño que desconfían de personas que son engañosas, mentirosas, fraudulentas, manipuladoras. Hay una característica que Dios puso en el niño para defenderse, y eso lo vemos cuando nos muestran videos de cuando están abortando o descuartizando a un bebé dentro del vientre. Como en esos videos se ve a ese bebé alejándose de las tijeras que empiezan a cortar sus manitas, sus bracitos, sus piernas. Como el bebé se esconde, trata de esconderse o subir o moverse en esa bolsa del útero de la mamá. Se reacciona hacia atrás cuando las tijeras filosas están cerca y no hay escapatoria. ¿A dónde puede huir? Y lo empiezan a cortar sus bracitos, sus piernitas o a la mitad, y así en pedazos, con otras tijeras o tenazas. El asesino de bebés no nacidos empieza a sacar por pedazos a ese bebé. ¿Quién le dio? Y esos bebés, sus caras se ponen así llenas de angustia, esas caras. Un día de estos veremos esos videos. Sus caras se ponen llenas de angustia y de dolor cuando empiezan a ser cortados en pedazos. Hay esa habilidad en un bebé no nacido. Hay esa habilidad en un niño de 2, 3, 4, 5 años. Si tú no eres una maestra o un maestro confiable, ellos se van a dar cuenta de inmediato. Por eso, el propósito del maestro: alcanzar la voluntad del niño. El siguiente: el poder detrás de la voluntad, el sentimiento. Hay un sentimiento en ese niño. Cuando tú conquistas su voluntad y ese es su propósito para enseñarle la palabra de Dios, ese niño te va a estimar muchísimo. Esa niña te va a estimar muchísimo. Preguntará cuando no estés ese domingo con ella. Preguntará: ¿no vino la maestra? ¿Dónde está la maestra? ¿No vino el maestro? Cuando un niño anda preguntando por el maestro, por tu nombre, es que ya alcanzaste su sentimiento. Ya lo alcanzaste. Y es ahí cuando eso nos quiebra, nos enternece. Voy a enseñar a esos niños aunque me cueste. Punto D. Cuando des clases, la narración es la clave, maestro o maestra. Punto 1. El valor de la narración. 2. La historia como ilustración. Y 3. La historia bíblica. Aprendemos siendo maestros. Aprendemos más de la Biblia porque aprendemos a narrar. Y la narración es una cualidad de un escritor.
pero cuando son niños aplicamos la narración. Yo también deseo que tú seas escritor o escritora. Yo no pensé que iba a escribir libros. Hace años saqué un libro, 10 moscas en el matrimonio. Y otros libros los tengo que revisar otra vez y volverlos a imprimir. Pero es interesante que estudiando la Biblia y dando clases a niños, a jóvenes y adultos, aprendes la narración y hasta llegas y puedes llegar a ser escritora o escritor de libros, libritos, libros infantiles, libros para jóvenes, libros para varones, para damas, para matrimonios, libros de evangelismo, libros de testimonio. Entonces el maestro, punto D, la narración es la clave. Punto E, preparación de una historia bíblica. Punto 1, maestro, lea con detenimiento. Primero, lea. Segundo, lea. Y tercero, lea. Ser maestro de niños es leer mucho. Y es ahí donde los padres y madres dicen: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y no tengo tiempo. Que lo haga él. Lo mando. Y miren, hoy con la vida moderna, sobre todo en las ciudades y aún en poblaciones, de inmediato mamás y papás: ¿qué maestro le busco? ¿Qué maestro contrato? ¿A dónde lo meto? ¿A dónde lo llevo? Todas las tardes andan buscando un maestro. Y también todas las tardes, al hallar el maestro, están ocupados en llevar y traer, llevar y traer, llevar y traer. Y así van a pasar los días, semanas y meses. Hemos conocido etapas completas de niños que han llegado a jóvenes adultos. Hubo niños que su mamá en esto y en lo otro y en aquello. No, y su mamá la llevó a tantos cursos, entrenamiento, enseñanzas, deporte, gimnasio, natación, y ahora es barbero. Y te puedo poner muchos ejemplos de cómo desde bebés ocupados en cursos y ya de adultos, drogadictos, viciosos, peleoneros, adúlteros, alcohólicos. Ahora, ¿todo eso está malo? No. Estamos viendo la tarea del maestro. O sea, que tú mires para abajo, como se hablaba con la maestra Kelly en ese taller de capacitación. Aprende a mirar para abajo. Aprende a mirar para abajo. Si encontramos a Daniel López Bautista, miraremos hacia abajo. Si encontramos a Carlitos Velázquez, miraremos hacia abajo. Si encontramos a Mateo Altamirano, miraremos hacia abajo. Si encontramos a Jayil, miraremos hacia abajo. Porque están chaparritos, tan chiquitos, tan apenas si miden 1 metro y fracción. Miraremos hacia abajo. Vamos a mirar hacia abajo, hacia esos pequeños. Entonces, lee con detenimiento. El maestro lee con detenimiento. Primero lee, segundo lee y tercero lee. 1, para leerá para que aprenda a narrar. Se le quedará eso en su mente y en su corazón y podrá narrar mucho, mucho mejor. 2, para conocer los personajes. En cualquier historia bíblica hay personajes y aprenderá a conocer los personajes bíblicos, los conocidos y los que poco conocemos. 3, para descubrir las acciones y los conflictos. Y eso le habilitará para enseñar mejor a esos niños que de veras captan todo, absorben todo. Punto 4, para separar en escenas, para saber qué escena va, qué escena es la siguiente. El maestro no la revolverá,
Pero cuando no hemos leído lo suficiente, revolvemos las escenas. Y 5, para descubrir los movimientos y gestos. Cuando leemos mucho y el escritor narra de Pablo o de Agabo, ¿qué hizo Agabo? Si yo lo leo y releo del profeta Agabo, voy a ver que se puso su cinturón, se lo puso en sus manos. Su cinturón se lo puso en los pies. Yo puedo imaginarme esos y descubrir esos movimientos del profeta Agabo. Como ese cinturón se lo enrolló en los pies y luego se lo enrolló en las manos, en sus muñecas, y se dirigió así en brincos hacia Pablo. Así te amarrarán allá en Jerusalén. Así. Entonces, al leer mucho, con detenimiento, descubriremos los movimientos y gestos. Punto 2 en Romanos: repase detenidamente. Lea, resuma y verifique. Lea, resuma y verifique. Ahora, si tú lo has hecho de maestra o de maestro y no te has preparado, y ya el sábado en la noche le das una rápida leída a tu tema, o domingo tempranito, los niños no aprenderán lo suficiente. Y te quiero decir que ores por nuestro magisterio. Así. No todos, la mayoría. Algunos alcohólicos, otros se la pasan con la mujer ajena un día antes de dar clases. Otros se durmieron hasta las 4 de la mañana y se levantan a las 7 para ir a dar clases. En universidades, tecnológicos, preparatorias, secundarias, primarias y kinders. Y tú sabes cómo está nuestra educación. Muy raquítica, muy ínfima. México a nivel mundial en educación es uno de los penúltimos lugares. Los primeros: Estados Unidos, Australia, Israel, Dinamarca, Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá. México es uno de los últimos lugares en educación en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque nuestros maestros no están preparados ni se preparan. Yo fui maestro de secundaria y observaba a mis colegas. Cualquier cosa, abrían cualquier libro. Dicten, anoten, voy a dictarles. O ponían al jefe de grupo a dictar. Y cualquier cosa, en química, en matemáticas, en biología, etcétera, cualquier cosa. Y realmente nuestros jóvenes y niños no han aprendido lo suficiente. Por eso aquellos que tienen dinero, que alcanzan becas, se quieren ir a Alemania, se quieren ir a Japón, se quieren ir a Inglaterra, a Chile, que tiene una de las escuelas mejores en pedagogía, Chile. Se quieren ir a los Estados. ¿Por qué tanta migración de cerebros? Porque México no tiene una buena educación, ni pública ni privada. No pienses tú que en las privadas. No, yo te puedo platicar varias cosas de escuela, porque he conocido a catedráticos, a dueños de esas universidades, a padres que los mandaron a esos colegios privados. A través de los años es triste ver cómo está la educación. ¿Pero por qué? Porque así como tú para dar clases a niños no te preparas lo suficiente, también en lo secular. Es una costumbre fea de los oaxaqueños. Y sí, bueno, a ti te tocó predicar a niños, enseñar a niños el año pasado, a varones, a damas. Y si tú lo ejemplificaste, así están nuestros maestros y maestras en lo secular. Pero tiene chance. Punto 2, repasa detenidamente, lee, resume y verifica. Repitan conmigo: lee, resume y verifica. Lee, resume y verifica. Mucho trabajo, pero
Eso dará calidad a tus niños en el área bíblica. En el área bíblica que debe ser nuestro enfoque. Porque es lo máximo. Es la prioridad, la enseñanza bíblica. No hay nada que rebase la enseñanza bíblica. Nada, nada. La enseñanza bíblica es la número 1. Porque les va a preparar para el cielo y les va a evitar el infierno a nuestros niños. Dime qué otra materia, dime qué otra educación religiosa o laica o filosófica los va a llevar al cielo y les va a evitar ir al infierno. Dime, ¿qué filosofía? ¿Qué educación laica? ¿Qué educación religiosa les va a llevar al cielo y evitar el infierno? Te quiero decir que no hay ninguna educación. No hay. Búscala. Si es que no me crees, búscala. Ahora terminemos el punto 3 en Romanos. Reconstruya con la imaginación. Por favor, a sus niños y jóvenes van a llevar un libro por este semestre. Van a llevar un libro. El explorador, algunos, otros el embajador, otros primeros pasos, otros los hijos del rey. Van a llevar sus libritos. Cada domingo y miércoles se les va a dar clases específicas y clases con tareas. Te quiero decir, no va a depender el crecimiento espiritual de esta iglesia ni del maestro de niños o maestra de niños. Te quiero decir, va a depender del papá y la mamá. En la iglesia vienen un ratito. Si tú me los dejaras todos los días, pues todavía. Pero no me los has dejado todos los días, ni me los vas a dejar. Pero tú los tienes todos los días. Tú los tienes todos los días. A la iglesia vienen un ratitito y si vienen, ya te quieres ir. Ni nos das chance. Ya me voy, ya tengo que ir a comer, a almorzar, compras, ¿en qué sus tareas? Vienen un ratito y aún así, ya me voy. Y algunos se van antes. Es que mi niño tiene que dormir, mi niño tiene que almorzar, mi niño tiene que comer, no se tiene que malpasar. Es que mi niño, etcétera, juntas, híjole. Por eso no le eche la culpa a la iglesia ni a los maestros de niños, porque nada más un ratito, y eso hasta donde tú lo permites. Hasta donde tú lo permites. Y eso es cuando vienes. Porque cuando dices, hoy no voy, mi niño tiene un poquito de resfriado, ya con eso. A ver, dile eso allá a la escuela secular. Dile allá cuando tenga exámenes. Mi niño un poquito de resfriado. No nos interesa, mamá. Aquí necesita estar su hijo. Es que se durmió tarde y se levantó tarde. Tiene que estar aquí a las 7 de la mañana. Y fíjate qué contradictorios son los cristianos y cristianas que a sus niños los llevan a la escuela si es a guardería y entran a trabajar a las 7, a las 6 de la mañana llevan al pobre niño a la cárcel, a la guardería, para estar encarcelado 6, 7, 8 horas. A su niño de primaria, si es privada, a las 8, 7 de la mañana entra. Si es bachillerato, preparatoria, secundaria, a las 7 de la mañana. Y aquí domingos, ¿cómo batallan para venir a las 8 de la mañana? ¿Cómo batallan mis hermanos chulos? Y nada más para venir un ratito en la mañana, porque a las 12 me voy. Y ahí lo recoges diariamente a tus niños a la 1, 2 o 3 o 4 de la tarde. En algunos que les dan de comer y hacen de una vez sus tareas, los recogen a las 5, 6 de la tarde. Y felices y contentos. Y nada más llegan a su casa a dormir. Para el otro día, la misma rutina de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces no digas el día de mañana que se pierdan, que se desvíen, que lleguen a ser bisexuales, homosexuales, que lleguen a ser transvestis, que lleguen a ser drogadictos, que lleguen a ser satánicos o rockeros o pandilleros. No le echen la culpa ni a Dios
ni a la iglesia, ni a los maestros de niños. Porque mucho depende de ti como maestro y maestra de tus niños. Disculpen, les estoy hablando como pastor, ¿eh? Bueno, punto número F. Planificación de una historia bíblica. Como maestro, planifica una historia bíblica. 1, el cuerpo de la historia, que contiene el tema y escenas. Punto 2, la aplicación. Punto 3, el enfoque. Y en el enfoque está un objeto como enfoque inicial. Y G, narrando la historia bíblica. Prepárate, sé imaginativo, usa la Biblia, usa medios visuales, haz preguntas, dramatiza, sé breve y sé dependiente. Si tú aprendes a ser dependiente de la Biblia, dependiente de Dios, dependiente de ese programa educativo cristiano, dependiente de la iglesia y dependiente de consejos de tus pastores, tú la harás para que tus hijos se preparen para ir al cielo y sus nombres estén escritos en la Biblia. Cuando ya son jóvenes, parece que ya salimos de toda esta tarea. No, todavía necesitamos enseñar a los jóvenes. Pero cuando tú tienes niños pequeñitos y pequeñitas, apenas vas a empezar todo esto. Por eso dice Dios muchas veces en su palabra: esfuérzate y sé valiente. Hay muchos videos donde una madre se opone a que le roben a su niño, que se lo arrebaten de sus brazos. Se opone, agarra con fuerzas a su bebé, porque hay que tener cuidado en estos días en lo físico. O sea, una de las ganancias, ya les dije al principio, que un bebé recién nacido es el que paga muy caro el pedrastra para obtenerlo. Es un manjar para el pedrastra. Es capaz de pagar $1,000,000 por un bebé, $2 millones. Y ese tipo de personas en cualquier parte están abundando. En las terminales de autobuses, en las paradas de los urbanos, en los mercados, cuando esa madre anda buscando el tomate y escogiendo el pollo, descuida a su bebé. En un ratito se lo arrebatan y no andan 1 o 2, andan 5, 6 o 8. Por eso, madre, en lo físico, cuida a tus bebés y a tus niños. No los dejes en cualquier escuela. No los metas en cualquier escuela. Lamentablemente en el kinder los tienes que dejar 3 horas. En la primaria por lo menos 5 horas. Sin verlos 3 horas. Sin verlos 5 horas. Y tú estás muy confiada que allá están muy seguros. Dentro de escuelas ha habido pederastía en los baños, pornografía y otras cosas. Ahora en lo espiritual hay un enemigo, Satanás, que quiere arrebatar a tus niños. Los quiere arrebatar y los quiere desviar del camino al cielo. Pongámonos de pie y pongamos en las manos de Dios a todos los que son maestros de niños y maestras de niños en esta iglesia y en otras iglesias de nuestra ciudad de Oaxaca, de nuestro estado de Oaxaca y de toda esta nación mexicana. Y vamos a orar por los maestros y maestras de niños que están en la Unión Americana, que están en toda Latinoamérica, esforzándose a enseñar a los niños media hora, máximo 40 minutos. Y la mayoría de esos maestros son mujeres y son solteras. Hay muy pocas damas, hay muy pocas maestras que estén casadas y que sean madres dando clases a los niños. Y si hay pocas madres,
dando clases a los niños en las iglesias, menos hay varones casados y que son papás. Están muy escasos los maestros de niños en muchísimas iglesias. Gracias a Dios que hay jóvenes solteras abocadas cada domingo a enseñar, pero no hay suficientes. Se requiere que estén las mamás ahí siendo maestras. Se requiere a papás siendo maestros, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú has visto videos de cómo los leones, las hienas, los perros salvajes de la pradera atacan una manada, son los más pequeños los atrapados, los descuartizados. No pueden correr tanto. Sus patitas pequeñas. Y lo primero que hacen las hienas, leones, guepardos y esos perros salvajes es separarlos de su mamá. Lo primero. Y luego de ahí separarlos de la manada, y es cuando ese antílope chiquito, ese impala chiquito, esa cebra chiquita, a merced. ¿Cómo lo descuartizan? En segundos las hienas, los perros salvajes. En lo espiritual, así está sucediendo. Satanás está separando a los hijos de sus mamás y de sus papás desde muy pequeñitos. Con el celular, las redes sociales, la cuestión académica, los colegios que dicen: yo te ofrezco que hagan tareas, yo les doy de comer, tenemos profesionistas. Nada va a comparar que tú seas maestra de tus niños y maestros. Nada, porque tú quieres que vayan al cielo y no vayan al infierno. Y cuando están solos en un salón de clases, en un baño, cuando están solos en un patio, son presa fácil de muchos peligros. Señor, guarda a esta generación de niños. Hay una nueva generación. Si hay una nueva generación en esta iglesia triunfante, ¿cuánto más en otras iglesias? ¿Cuánto más en otras denominaciones cristianas? ¿Cuánto más en otras familias hay nuevas generaciones? Y aunque habíamos pensado que ya habíamos terminado con la generación de adultos, aparece una nueva generación de jóvenes. Aparece una nueva generación de prejuveniles. Aparece una nueva generación de juveniles, de primarios. Aparece una nueva generación de preescolares, de maternales. Y aparece una nueva generación de recién nacidos. Oh Señor, pon en tus hijos e hijas el valor de ser maestro de niños. Pon en sus corazones esta tarea divina de ser maestros de niños. Pon en ellos esa convicción para arrebatarlos de las garras del diablo, para rodearlos de protección, de cariño, de amor, y llenarles su corazoncito de la palabra de Dios. Aquí hay jóvenes. Aquí hay jovencitas que tienen hermanitos y hermanitas que quizás han despreciado, menospreciado a esos pequeños, pero hazles ver que son inocentes y que necesitan ser protegidos, amados, y llenarles sus corazoncitos de la palabra de Dios, porque no serán presa del enemigo. Aquí hay jovencitos y jovencitas que tienen sobrinitos y sobrinitas, que tienen primitos y primitas. Oh Señor, pon en su corazón la tarea divina de ser maestros de niños. Oria batakama shekerioto. Elebe kendiria tarabazuka manda. Shendele andara mandoko toko shekeriata. Oria manda gorikiriata. Oh Señor, son bienaventurados aquellos que han sido maestros.
Y nos has permitido conocer a muchas maestras y maestros de niños. Oh Señor, actualmente muchos de ellos ya no dan clases a niños. Siguen solteras, siguen solteros. Algunos ya se casaron, otros están en el mundo. Oh Señor, muéstrales que tienen una gran recompensa y un gran galardón por haber estado enseñando a niños desde hace años. Oh Señor, pon ahora en esta generación de adultos y de jóvenes y de niños el deseo de ir y anunciarles a esta generación y a las próximas generaciones el que celebren las obras de Dios y anuncien sus poderosos hechos a las nuevas generaciones, empezando con esta generación. Ora por tus niños, ora por tus pequeños, ora por tus primarios, ora por tus preescolares, ora por tus secundarios o los que van en la secundaria. Ora por tus niños o jovencitos que van en preparatoria o bachillerato. Ora por tus jóvenes que van en universidad o que van a nivel superior. Ora por aquellos que ya terminaron su carrera. Que la palabra de Dios se haga real en ellos. Que la palabra de Dios se haga efectiva en sus vidas. Que todo lo que escucharon desde niños o desde adolescentes, la palabra de Dios haga su labor. La palabra de Dios haga hoy, produzca mucho fruto en sus vidas. Frutos del nuevo nacimiento, frutos de justicia, frutos de una nueva creación, frutos de vivir la vida cristiana, frutos de vivir apartados del pecado y de la desobediencia, frutos de vivir en santidad y consagrados a ti, ya sea que estén en Oaxaca o estén en alguna parte del estado de Oaxaca, o estén en Puebla, o estén en la Ciudad de México, o en Monterrey, o en Guadalajara, o estén en Jalapa, o en alguna otra parte del país, o en algún otro país. Oh Señor, la palabra que han escuchado en la escuela dominical, esa palabra dará su fruto ahora que son jóvenes adultos. Esa palabra que escucharon de alguna abuelita cristiana, de alguna maestra cristiana, una jovencita soltera. Oh Señor, esa palabra que escucharon nuestros paisanos en algún pueblito, en alguna pequeña iglesia, ya sea en Los Mijes, en el Istmo, en la Mixteca, allá Señor en la Sierra Sur o Sierra Norte o en la Cañada, esa palabra donde estén en Estados Unidos trabajando en el campo o trabajando en restaurantes o trabajando en oficinas, esa palabra que escucharon en la escuelita dominical, halle fruto en esos jóvenes, halle fruto en esas damas, halle fruto, Señor. Oh, si alguien está en la droga o en el vicio, háblale, Señor. Oh Espíritu Santo, redargúyeles. Si alguien está trabajando en algún antro, si alguien está trabajando o dentro de una cárcel o está encerrado por algún delito, tu palabra que escuchó en la escuelita dominical halle fruto y fruto abundante. Oh Padre Celestial, tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra siga corriendo gloriosamente en esta tierra oaxaqueña y en todo el globo terráqueo.